Buenas tardes, gracias por la presentación y por la invitación. Quisiera agradecer a Chiletec de esta invitación a hablar de un tema que, más allá de su importancia permanente, digamos, tiene además un elemento y un factor de coyuntura, ¿no es cierto?, con la pandemia, una pandemia brutal que ha dejado en evidencia gran parte de nuestro déficit en esta materia, entre otras cosas, digamos. Entonces, de lo que vamos a hablar es, en esta media hora es de cómo se implementa o qué se ha hecho, digamos, y cuáles son los desafíos hacia adelante para poder construir una arquitectura y una estrategia de salud digital o de transformación digital de la salud. Y lo primero que quisiera hacer es poner el énfasis en qué es transformación digital de la salud, porque lo que nosotros hemos observado, en particular en los últimos tiempos, es que se confunden muchos conceptos. Y qué mejor para hablar de la transformación digital de la salud que referirnos a la dicotomía o a este quiebre que están viviendo hoy día no solo los hospitales, sino que el sector salud en general, en donde claramente viven en un mundo a dos velocidades. Por un lado, lo que visualizamos cuando miramos, por ejemplo, lo que ocurre dentro de un hospital o lo que ocurre en general en el sector salud, es que vemos que hay un tremendo crecimiento en el uso de tecnologías digitales en procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Aquí nos referimos, por ejemplo, a la robotización de muchos procedimientos, los avances que hemos visto en materiales de uso clínico, medicamentos inteligentes, todo el desarrollo de la genómica, los nanodispositivos, los implantables, los tremendos desarrollos en imagenología, etcétera. Es decir, un conjunto de tecnologías de diagnóstico o para el tratamiento de las enfermedades que van a una velocidad que no tiene nada que ver con la velocidad en que avanza la organización, los procesos del sector, digamos, en particular de los hospitales. Nos encontramos con organizaciones tradicionales y burocráticas que están todavía llenas de estancos, con procesos de negocio lentos y rígidos. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, la dificultad de adaptarse a los tiempos actuales, ¿no es cierto? El sistema de salud ha sido uno de los problemas que hemos enfrentado, etcétera, etcétera. Entonces, la primera reflexión es que hoy día el sector vive en esta dicotomía en donde en ciertos procesos incorpora, particularmente los procesos terapéutico y diagnóstico, incorpora muy rápidamente y tecnología muy de vanguardia, pero por otro lado, en el ámbito de la organización interna, de sus procesos, etcétera, seguimos funcionando con trenes a vapor. Incluso más allá, digamos, los hospitales más modernos, hospitales que se han construido muy recientemente, con instalaciones de repente futuristas, en fin, y dotados de equipos o equipamiento médico también muy sofisticado, parecen caminar con pies de barro cuando los miramos desde la perspectiva de la transformación digital y de la perspectiva de sus procesos internos. Da la sensación de que estos hospitales han comprado, ¿no es cierto?, un traje moderno, donde incluso a veces usan bastante tecnología en estos procesos. Sin embargo, con ese traje lo que han hecho es vestir los viejos procesos. Los hospitales que han avanzado incluso en la informatización lo han hecho automatizando los viejos procesos sin entrar a cuestionarse la naturaleza misma de la razón de ser de la organización y de los modelos asistenciales. Es por eso que sostenemos que la verdadera transformación digital de los hospitales tiene que empezar desde una comprensión muy cabal de lo que está ocurriendo con los pacientes, no en su dimensión solo de pacientes, sino que en su integralidad. Desde luego, tenemos que entender qué es lo que trae, lo primero que tiene que hacer el sistema de salud es entender qué es lo que lleva al paciente, ¿no es cierto?, a una atención, por ejemplo. Que, insisto, es la última etapa de un proceso de cuidados que no funcionó. O sea, cuando un paciente termina hospitalizado, termina en las redes asistenciales, digamos, es porque todos los procesos previos, que también son procesos relacionados con la salud, de prevención, de promoción, etcétera, en algún punto, ¿no es cierto?, tuvieron algún problema o fracasaron.
Entonces, lo primero, claro, es entender qué lo trae, digamos, eso es fundamental. Pero también es muy importante entender cuál es el entorno en el que vive, porque ese paciente va a volver a insertarse en ese entorno. Si el entorno es el que lo enferma, por ejemplo, vamos a tener dificultades. Por lo tanto, la comprensión del entorno social, familiar, etcétera, del paciente es muy importante. También lo es el estilo de vida de ese paciente. Cuáles son sus hábitos, si tiene vida sedentaria, etcétera, etcétera. Todos factores determinantes de la salud de las personas. Y por último, también es muy importante que el sistema entienda que los pacientes son y cada vez más van a ser sujetos digitales activos, es decir, sujetos que tienen acceso a la tecnología, que pueden y deben ser usadas como parte integral y natural de su proceso asistencial. ¿Ok? Entonces, es fundamental situarse desde la perspectiva del paciente. ¿Y qué es lo que observa el paciente? En primer lugar, el paciente obviamente tiene la aspiración de ser el centro de las preocupaciones del sistema de salud. Y a menudo el sistema de salud está más preocupado del hospital, en fin, de sus procesos que del paciente mismo. Digamos, el paciente quiere ser escuchado, quiere ser mirado, etc. Pero también quiere y demanda que su información sea usada de manera integral e inteligente. Es evidentemente frustrante. Todos nosotros hemos sido, ¿no es cierto?, nos hemos desdoblado en este rol de ciudadanos, a veces involucrados en un lado del mesón, pero también en el rol de paciente, ¿no es cierto? Y es muy frustrante, irritante, tener que recitar nuestros antecedentes personales y familiares una cantidad repetida de veces, incluso dentro de un mismo hospital, pasando de un servicio clínico a otro. Es una señal, ¿no es cierto?, de que algo no está funcionando bien. Los datos desintegrados son sin duda un problema recurrente en el sector. Existe en el sector un relato instalado, sobre todo en la comunidad médica, en el sentido de que la tecnología deshumaniza. Y nosotros creemos que es necesario salir al paso de esos discursos y enfatizar en que, lejos de deshumanizar y de alejar al paciente, lo que puede hacer la tecnología más bien es hacer más humanos los encuentros entre médicos y pacientes, basados en una comunicación segura y también confidencial. Si nosotros, los sistemas de salud más bien, lograsen conectar inteligentemente la gran cantidad de datos producidos por las organizaciones de salud por un lado, con datos que el propio paciente posee, y vamos a ver más adelante dónde salen en general estos datos, o con datos que poseen otras instancias públicas o privadas, si se pudiesen compartir estos datos, y datos también del entorno del paciente, en fin, sin duda que podríamos hacer una gestión extraordinariamente diferente y mucho más efectiva de la que hacemos hoy en relación a la salud del paciente. Y cuando mencionamos esto, empezamos a aproximarnos y a acercarnos a lo que denominamos, ¿no es cierto?, la transformación digital de la salud. Respecto a las tecnologías disruptivas que van a estar en el corazón, que ya están de hecho y van a seguir estando en el corazón de la transformación digital de la salud, me gustaría destacar al menos dos, digamos. La primera tiene que ver con la capacidad predictiva de algoritmos inteligentes. Este va a ser sin duda una de las principales fuentes de innovación disruptiva para el sector en el futuro. La analítica predictiva está siendo aplicada en actividades de identificación y estratificación de riesgos de los pacientes, relacionadas con una serie de condiciones crónicas y agudas tales como hepatitis, sepsis, suicidio, riesgo de salud, la adherencia o la adhesión más bien a la medicación, diabetes o otras enfermedades crónicas, etc. Es decir, crecientemente uno podría, correlacionando determinadas variables, ¿no es cierto?, acercarse de una manera mucho más eficaz a estas condiciones de salud. Por lo tanto, en primer lugar, la tecnología predictiva o la oleada predictiva, digamos, va a ser sin duda una tecnología disruptiva del futuro. Otra familia, otro tipo de tecnologías, digamos, disruptivas, tienen que ver con lo que algunos llaman la M-Health o la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles, desde el celular hasta dispositivos de monitoreo remoto de pacientes, asistentes digitales, etc. Esto permite a los pacientes un grado de flexibilidad sin precedentes cuando se trata de gestión y control de su propia salud. Y aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, monitoreo fitness, quienes no han usado, ¿no es cierto?, estas aplicaciones cuando salen a trotar o a andar en bicicleta, etcétera. Todo tipo de aplicaciones de salud móvil, monitoreo del sueño, monitoreo biosensores integrados a los celulares para transmitir alteraciones de signos vitales,
monitoreo de pacientes crónicos, las famosas calculadoras médicas que calculan las calorías, que calculan las horas de sueño, que calculan, en fin, etcétera, etcétera. Las comunidades de pacientes también, otra tecnología que está teniendo un rol fundamental, sobre todo en las etapas de previas, digamos, de prevención, pero también en las etapas de contención en torno a problemas de salud complicados, digamos. Entonces, aplicar la tecnología predictiva al caudal de datos generados por el paciente, sin duda abre un mundo de posibilidades nuevas. Y ese es el mundo de posibilidades nuevas al cual nos referimos cuando hablamos de transformación digital de la salud. No solo a incorporar tecnología en los centros de salud actuales, digamos, que sin duda también es importante hacerlo, digamos, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, la gama de tecnologías sobre las que se implementa la transformación digital no se agota en estas dos anteriores. Yo quise solamente destacar un par, pero me gustaría hablar también de, por ejemplo, el uso de la telemedicina, para llegar a rincones remotos con medios de apoyo de diagnósticos avanzados, y en algunos casos también apoyos terapéuticos, y también los sistemas de apoyo a las decisiones médicas, que ayudan a realizar diagnósticos y proponen tratamientos basados en evidencia clínica disponible, como un apoyo al profesional de la salud que está en ese minuto, ¿no es cierto?, atendiendo al paciente. Es decir, las tecnologías hoy día existen, muchas de ellas existen, digamos, con grados de madurez bastante importantes, pero hay aún un nivel importante de resistencia a incorporar todo esto, este flujo de información y todo este flujo, ¿no es cierto?, de capacidad analítica al proceso tradicional de atención de pacientes. Ok. Dicho esto, es fundamental hacer notar que si no contamos con una arquitectura y con sus distintas capas de procesos, de información, de aplicaciones y también de interoperabilidad, y sobre todo, sin una estrategia digital integral, este inmenso caudal de información generado se va a convertir, es hoy día y va a seguir siendo, digamos, algo inmanejable. Y va a ser muy difícil transformar esta información estos datos en información y luego en conocimiento para ponerlo al servicio de una mejor atención del paciente. Entonces, la reflexión acá es que el sector necesita enfocar lo digital desde lo estratégico, si quiere que esto sea realmente una palanca de transformación y cambios reales. Cualquier iniciativa de transformación digital no solo de estar alineada, con la estrategia del hospital o del sector, sino que estar inmersa y ser parte de la misma. No solo se trata de modernizar infraestructuras o tecnologías médicas, necesitamos sobre todo un cambio en la forma de trabajar, un cambio de mentalidad, un cambio cultural profundo, un cambio en los modelos asistenciales, etc. Entender que la sostenibilidad de nuestro sistema de salud va a depender de cómo las administraciones abracen estos cambios. ¿Ok? Entonces aquí el gran punto, y con esto termino esta primera parte, digamos, es entender que por transformación digital estamos hablando de algo bastante más complejo y más sofisticado que la sola informatización o automatización de los viejos procesos del hospital. Estamos pensando en nuevos modelos de atención, estamos pensando en nuevos modelos de prevención, en nuevas capacidades de analítica, de predicción, etcétera, etcétera, al servicio de una mejor salud de las poblaciones y de las personas individuales también. Por lo tanto, la primera conclusión es, necesitamos, decíamos, una arquitectura robusta, construir sobre una arquitectura robusta y necesitamos una estrategia. Ahora, lo que quiero señalar en los minutos que me quedan es que si bien la estrategia es una condición necesaria, no es suficiente, como lo vamos a ver a continuación. El sector ya ha tenido estrategia. De hecho, la primera de ellas, la primera que se hizo, por lo menos que se hizo formal, que se formalizó, se redactó, etcétera, está escrita en el libro azul de la salud digital, es del año 2006, se implementó, se construyó bajo la ley de la reforma, bajo la reflexión de que la transformación digital de la salud, o en esa época se hablaba de la salud digital, era una condición necesaria para poder implementar la reforma que tenía niveles de mucha ambición, digamos. Y este libro, que lo pueden descargar en internet, todavía está en algunos lugares, digamos, se enfocaba en varias cuestiones. Lo primero es que levantaba el concepto de la arquitectura sectorial, o sea, ponía énfasis en la necesidad de construir
un plan regulador del desarrollo de esta tecnología en el sector, que esto sin ese plan regulador, digamos, íbamos a seguir en una lógica de proyectos y de fragmentación. Después se preocupó de las capas de abajo, de las capas de infraestructura, creando la carrera entera 5 de la salud, que hasta el día de hoy existe, digamos. Entendió esta estrategia que había que partir por los nodos donde ocurre la asistencia, es decir, por los hospitales, por los consultorios, por el box del médico, por los servicios de urgencia, etc. Y desde ahí había que capturar la información en paralelo a la atención y hacerla fluir. Y eso es lo que se llamó después Sidra y que tuvo un desarrollo importante hasta que alguien decidió, no sé si ponerle fin, pero al menos bajarle la importancia, digamos. Sidra no es otra cosa que un acrónimo que dice relación con sistemas de información para las redes asistenciales, una estrategia de cómo informatizar, ¿no es cierto?, los distintos prestadores de salud a nivel primario, a nivel secundario y terciario. Después se pronunciaba por una arquitectura de interoperabilidad, estándares, ventanilla única de empresa, en fin, una serie de otras cosas que estaban contenidas en este libro azul. Algunos años después, entre el año 2011-2012 por ahí, vino una segunda estrategia llamada el mapa de ruta, ¿no es cierto?, que lo interesante es que tomó el libro, primero se instaló bajo los objetivos estratégicos de la ECA. El Ministerio tiene una cosa que se llama la Estrategia Nacional de Salud, que es un plan decenal, donde hay un conjunto de objetivos, y ese fue el anclaje del mapa de ruta. Pero lo interesante es que fue continuidad de lo anterior, es decir, utilizó la experiencia ganada en el primer plan estratégico, los 5 años ya llevaban de desarrollo del libro azul, de la estrategia plasmada en el libro azul, y la profundizó en aquellos aspectos en que había que profundizarla y corrigió aquellos otros aspectos, es decir, hubo continuidad. Aquí se instala la función del arquitecto, se profundiza Sidra, se construye el Registro Nacional de Atención en Salud, que es un resumen de las atenciones que tienen los pacientes, en fin, se agrega a la arquitectura de interoperabilidad un servidor de terminología, todos conceptos técnicos, en fin, importantes, porque son elementos fundacionales, digamos, para construir interoperabilidad y otros elementos, ¿ok? Y una serie de otros elementos. Pero lo interesante es que el mapa de ruta lo que hizo fue fortalecer una estrategia que ya venía en curso. Y por ahí, por el 2000, no sé muy bien el año, pero debe haber sido por el 2000, probablemente 14, 15, alguien decide descontinuar esta estrategia, o al menos no potenciarla, y se empiezan a producir distintos proyectos, y se vuelve una lógica más de proyectos, se abandona la lógica de la estrategia. Y luego, el año 2000 si me permiten aquí, 2018, surge algo que se nos vendió como una estrategia, pero que en mi opinión no es estrategia, sino que más bien un proyecto, un conjunto de proyectos que formarían parte de una estrategia. Sin duda un buen proyecto, el Hospital Digital, pero que aborda un aspecto súper preciso y específico de nuevos servicios de salud, digamos, mediante tecnología, pero que no resuelve la complejidad que tiene, ¿no es cierto?, una estrategia de esta naturaleza que tiene que abordar el conjunto del sector. Chilatiende define el Hospital Digital como una plataforma digital que entrega información y servicios de salud con cobertura 24/7 y donde la principal prestación es la telemedicina. Y además tiene algunas otras prestaciones como agendamiento remoto, información, buscador de farmacias, comparador de medicamentos, etcétera, digamos. En la práctica, el Hospital Digital es un establecimiento virtual donde especialistas atienden a distancia, pudiendo interpretar exámenes, diagnósticos y recetar tratamientos. Y la idea es incorporarlo, integrarlo a la red asistencial, incorporándolo dentro de la lógica de los protocolos de referencia y contrarreferencia. Ustedes saben que el sector salud, en particular en Chile, está estructurado en capas, en niveles, digamos. Hay un primer nivel que es la atención primaria, digamos, en donde ocurren esencialmente prestaciones de tipo preventiva, controles, etcétera, y cuando una persona se enferma, el primer control ocurre ahí, y luego ese paciente es derivado a un nivel secundario, especialista, o un nivel terciario que es hospitalario, ¿ok? Y tenemos grandes cuellos de botella en el nivel especialista. Personas que pueden esperar hasta un año para poder tener la revisión del especialista para eventualmente ser diagnosticados, ser especificados en algún tipo de tratamiento.
Entonces, claro, el hospital digital se inserta en esta red y pasa a ser un nodo al cual distintos hospitales podrían derivar pacientes a lo menos para la consulta de especialista, y luego ese especialista podría volver a derivar al paciente, por ejemplo, a ser hospitalizado o devolverlo a la atención primaria, donde ocurre la atención principal, con un tratamiento a ser monitoreado en la atención primaria. Bueno, Hospital Digital es sin duda un buen proyecto, o sea, un proyecto interesante, atractivo, pero insisto, no es una estrategia. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas después de esta revisión muy somera, digamos, y resumida de lo que ha sido la historia de las distintas estrategias de salud digital o transformación de la salud? Lo primero es que no es suficiente, si bien es condición necesaria, no es una condición suficiente contar con una estrategia y una arquitectura sectorial. Necesitamos también poder darle continuidad más allá de los tiempos políticos, y transformar esto en una política de Estado. Es decir, que el palo de la posta se vaya pasando y que no se interrumpa, menos si es una interrupción antojadiza, digamos, sin fundamentos mayores, simplemente porque quiero marcar diferencias respecto a la administración pasada. Entonces, si yo sigo con esto, no voy a marcar diferencias, entonces voy a poner énfasis en otras cosas y voy a abandonar esto, en fin, y al final nos vamos en ese juego que termina siendo un juego suma ceros, digamos, donde hay mucha destrucción de valor, porque lo avanzado en una administración tiende a perderse o a retrocederse bastante en la administración siguiente. Y por lo tanto, ¿cuál es el elemento complementario? Yo estoy convencido de que lo que necesitamos es una institucionalidad autónoma que acompañe este proceso de transformación digital, que no dependa de la autoridad de turno y que lo dote de un modelo de gobernanza, ¿no es cierto?, al estilo de la gobernanza de otros espacios, ¿no es cierto?, donde ojalá hubiese representación en un directorio, en alguna instancia de esa naturaleza, de una serie de organismos vivos, como podrían ser los colegios profesionales, como podrían ser, nosotros tenemos el centro, el CENS, digamos, y una serie de otras organizaciones de pacientes, etcétera, que pudieran ser parte de un directorio que asegure que esta estrategia va a permanecer en el tiempo. Y obviamente tiene que ser una estrategia financiada, digamos. El otro elemento fundamental, que también ha sido un escollo importante en la implementación de las estrategias antes, digamos, y también cuando uno mira hacia el futuro lo que pudiera pasar, tiene que ver con que estos proyectos de transformación digital, ya lo hemos dicho antes, tienen que ver con desarrollo de nuevos modelos de atención, con nuevas formas de organizar el trabajo, etcétera, etcétera, son de una alta complejidad. Y la pregunta que uno se le presenta, digamos, con bastante frecuencia es si acaso los equipos directivos de nuestros hospitales, por ejemplo, son capaces de liderar estos procesos. Lo que nosotros hemos visto es que los equipos directivos de los hospitales cambian con los gobiernos de turno. Nunca he entendido por qué un director de hospital tiene que ser cercano o adherente al gobierno de turno, digamos, pero así ocurre. Cada 4 años se renueva no solo las autoridades del ministerio, sino también las autoridades de los servicios de salud y los equipos directivos de los hospitales. Entonces, evidentemente no hay ninguna garantía de continuidad y de excelencia, digamos, en la gestión hospitalaria, que son requisitos para poder liderar un proyecto de transformación digital. Son proyectos altamente complejos, digamos. Entonces hay una pregunta ahí. El modelo de nombramiento de las autoridades públicas, la famosa ADP, ¿está siendo útil? ¿Está resolviendo los problemas que tenemos? Necesitamos una profesionalización de la función pública que vaya más allá de los gobiernos de turno, etcétera. Y yo creo que ahí hay un factor clave. Y esto a esto le sumo más bien el tema de los incentivos. ¿Tienen estas autoridades de nombramiento más bien políticos los incentivos adecuados para llevar a cabo estos proyectos de transformación digital o para seguir la posta si es que esto ya viene de una administración anterior? Y ahí tenemos dudas al respecto. Otras lecciones que hemos aprendido de la pandemia. Bueno, evidentemente la pandemia aportó evidencia acerca de la importancia de contar con una estrategia de salud digital, en particular la necesidad de poder consolidar datos de salud para poder tomar decisiones y poder actuar con rapidez y flexibilidad. Y
y también la necesidad de poder trazar a las personas ya sea las personas que están infectadas o los contactos estrechos, etc. En general, la trazabilidad fue otro factor que apareció con mucha nitidez como una necesidad de un buen sistema de salud. Y hay a esta altura evidencia de que los países que lograron una mejor gestión de datos a nivel de registro de personas contagiadas, PCR positivas, contacto estrecho, ocupación UCI, número de vacunados, etcétera, pudieron planificar, actuar a medida que la situación iba cambiando de manera mucho más eficaz que los que no tenían esa información o en donde la información no era confiable. Al comienzo, recuerden, en nuestro país tuvo una gran crisis de confianza en los datos. Los datos circulaban en Excel, habían discrepancias entre los datos del ministerio y los que se le entregan a la OMS, incluso los datos del DEIS hablan de una cantidad, siguen hasta el día de hoy hablando de una cantidad de muertes que incluyen las muertes supuestamente debidas al COVID, pero no habiendo un diagnóstico por medio, etcétera, etcétera, pero que generan una desconfianza que hace que muchas personas que podrían estar haciendo análisis de esta información, en fin, que ha sido una de las cuestiones interesantes, ¿no es cierto?, grupos de profesionales de distinta más, formación, estuvieron mirando los datos en la medida que los datos se empezaron a publicar, pero nos demoramos mucho en eso. Y creo que perdimos ahí la posibilidad de haber actuado tempranamente si esos datos hubieran estado disponibles en formatos abiertos, etcétera, desde el día 1. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la pandemia refuerza la idea de la necesidad de una estrategia de transformación digital de la salud para tener mayor eficacia y eficiencia, ¿no es cierto?, en este y otros problemas de salud que van a surgir en el futuro, digamos. ¿Y por qué entonces decimos que estamos en el momento de hacerlo? Yo creo que efectivamente esta es una conversación que tiene hoy día una fuerza, una energía enorme, digamos. En primer lugar, porque la pandemia nos va a dejar marcados. No a nosotros solamente, digamos, al mundo, ¿ok? Pero bueno, cada país vivirá esa marca de lo que ha sido este periodo, de lo que ha sido este proceso, en fin, de manera intensa, y de cuáles han sido sus déficits, y qué cosas tiene que corregir. O sea, aquí hay algo que no se nos va a olvidar en el corto plazo, que nos va a permitir, cada vez que alguien diga, no, pero saben que esto no es relevante, etcétera, ¿cómo que no es relevante? Acuérdese usted que no teníamos los datos, que esto no nos permitió trazar, que no nos permitió hacer controlar bien la pandemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la pandemia pasa a ser el gran, tal vez, facilitador, digamos, de la transformación digital del sector, o debiera serlo. Por otro lado, en este preciso minuto, se está elaborando la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030, ¿ya? O sea, es la estrategia que nos va a acompañar en los próximos 10 años. Y lo interesante es que por primera vez se incorpora un objetivo estratégico relacionado con salud digital. De hecho, hay un objetivo estratégico que se llama salud digital y al cual hoy, en un proceso que va a durar 1 mes y medio más o menos, se le están dando los contenidos necesarios. Es decir, se va a diseñar un roadmap, algunos indicadores que debieran señalar el roadmap de la dirección que tenemos que seguir, de modo tal de que el 2030 tengamos algún resultado en esta materia, resultados que han sido hasta ahora esquivos. Y hay un tercer elemento que yo creo que es también muy importante y tiene que ver con el momento político del país, ¿no? Y con el proceso constituyente y todo lo que se está generando en torno al proceso constituyente. Todo esto tiene que ver con mirarnos de nuevo, con pensar de nuevo, con construir una mirada y una visión de más allá de lo que quede después en la Constitución. Estoy pensando en el proceso de repensar nuestra identidad, quiénes somos, de dónde y para dónde vamos y cuál es el país que queremos heredarle a nuestros descendientes, digamos. Y en este proceso de reflexión tenemos que instalarnos y tenemos que instalar esta como una de muchas otras estrategias relevantes para entregarle a las generaciones futuras una mejor salud, una mejor capacidad de enfrentar problemas de salud que probablemente van a ser cada día más complejos y más difíciles de tratar si no tenemos buenas fundaciones, buenas bases. Y en eso estamos. Diseñar una estrategia basada en una arquitectura y con una gobernanza debieran ser los 3 pilares que nos permitan transitar. Porque, insisto, la problemática técnica es una cuestión que está relativamente resuelta. O sea, no hay grandes diferencias, digamos, cuando uno aterriza
las dimensiones técnicas. Lo que genera distancia, genera ruido, etcétera, es la decisión de ir para allá, y en particular cuál es el roadmap, por dónde partimos, qué es lo importante, qué sigue después, etcétera, etcétera, digamos, ¿ah? Y eso es lo que debería estar en una estrategia. Nos quedan 10 minutos. Me dijeron que íbamos a ser muy estrictos con el tiempo, entonces me pidieron que dejara 10 minutos para preguntas. Si hay preguntas, encantado, y si no, me gustaría compartir con ustedes un video, pero que es un video que toma 4 minutos, que es un video que se construyó justamente en la segunda estrategia, mapa de ruta, y que expresa súper bien lo que uno quisiera, la visión que se tenía en ese minuto, estamos hablando del 2011, respecto del 2020, cómo teníamos que estar el 2020. Y nos damos cuenta con frustración de que este fue un camino que se interrumpió en un momento, en fin, y que no estamos donde queríamos estar. Didier, prosigue con el video. Hasta ahora no hemos recibido todavía preguntas de la audiencia. Les recordamos que aquí abajo de la transmisión las pueden ingresar. Ok. ¿Están viendo una ventana? De YouTube, sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos con el video. Uh-huh. La salud debe ser personalizada y centrada en los pacientes para ofrecer ágiles y gestionar eficientemente los recursos de salud. Para ello, es necesario que esos datos estén a disposición de quien los necesite, cuando se requiera, suprimiendo trámites y filas de espera en las atenciones de salud. Hoy, los datos se encuentran dispersos y los procesos no cruzan a los diversos factores. El resultado perjudica la calidad y el costo de la salud de las personas. ¿Cómo afecta esto la vida normal del paciente? La señora Perla Ramírez vive en una localidad lejana de la capital y se despierta quejada por fuertes dolores de cabeza, fiebre y molestias musculares. No está en condiciones de trabajar. Hoy en día, la señora Perla tendría que ir personalmente a su consultorio para solicitar hora y así poder ser atendida por un médico que le diagnostique su enfermedad. Además, el médico no puede acceder a toda la información, ya que se encuentra dispersa en cada uno de los centros a los que asiste la paciente. Si emite una licencia médica, la señora Perla debe ir donde su empleadora dejarla y esperar mucho tiempo para la devolución del dinero. En cuanto a las recetas, es el mismo paciente quien debe llevarla a la farmacia. Estos y otros factores limitan la atención que entrega el sistema a centrarse en la afección puntual de la señora Perla. Cuando la estrategia digital de salud esté implementada, la señora Perla pedirá una hora a la consulta por celular o internet, evitando la larga espera en el consultorio. El médico que la atiende tendrá acceso a su ficha médica con sus datos de salud. Así podrá saber que hace 2 años que no visita a un médico. Tendrá acceso a datos de salud de sus parientes y podrá ver que debido a la enfermedad que padecen sus padres está en riesgo de diabetes. Además, podrá pedir exámenes para la diabetes directamente, siguiendo un protocolo que le entrega el sistema. Preguntará por los síntomas que aquejan a la señora Perla, realizará un examen clínico y le dará un diagnóstico de acuerdo a lo dicho. Todos estos datos quedarán inmediatamente disponibles en la ficha médica de la paciente. El profesional emitirá un documento en línea que le llegará a la empleadora a través del sistema y la señora Perla recibirá la devolución de su dinero antes de 15 días hábiles. La señora Perla irá al hospital a hacerse los exámenes en la fecha reservada, después de haber recibido un recordatorio en su celular y correo electrónico. No necesitará ir a recoger los exámenes, ya que los resultados se subirán a su ficha médica y generarán una derivación al especialista del hospital siguiendo el protocolo médico establecido. El sistema a su vez generará un aviso a la señora Perla para confirmar la fecha en que debe ir al especialista. En la consulta, el profesional le confirma a la paciente que padece de mellitus tipo 2, debido, entre otros factores, a sus antecedentes familiares. El especialista podrá solicitar una segunda opinión de forma remota, obteniendo respuesta inmediata del resto del personal conectado al sistema. El médico especialista, con solo conectarse al sistema, podrá incorporar a la señora Perla al listado GES, registrando en la ficha clínica la programación de controles médicos mensuales en su consultorio y la fecha de entrega de sus medicamentos. Esta planificación será enviada al personal responsable en su centro de salud primario. El especialista o su médico general también podrán suscribirla a un servicio de datos y recomendaciones que le llegarán mensualmente a su celular relacionados a su enfermedad.
La seguridad y privacidad de los datos en todos los procesos de salud serán salvaguardadas mediante identificación biométrica. Así, la señora Perla podrá retirar sus medicamentos en la farmacia más cercana con solo su huella digital, lo que le indicará al farmacéutico el tratamiento personalizado de la paciente y el retiro gratuito de sus remedios. Esta estrategia facilitará una salud conectada, donde toda la información que se genera en el sistema de salud fluye y se comparte, mejorando la certidumbre médica y el tratamiento personalizado. Agilizará los procedimientos, reducirá los tiempos de espera y eliminará trámites, lo que en definitiva mejorará la calidad de atención y permitirá una modernización sustantiva en la salud pública. Bueno, Perfecto, Didier. Te voy a hacer un comentario que me señalaba acá el equipo técnico. Lamentablemente el audio estaba saliendo a través de tu micrófono, entonces se escuchaba el diálogo del video, pero no se escuchaba en óptimas condiciones. Entonces, aprovechando los minutos que te quedan, nos gustaría que nos explicaras un poquito lo que estuvimos viendo para quienes no tuvieron un audio óptimo. bueno, el video lo que describía en el fondo era la visión que el 2011 se tenía de lo que iba a ocurrir al 2020 en términos de atención. Entonces, esta señora Perla, la señora que interactuaba con un sistema, en esa época no se hablaba de transformación digital, en 2011 todavía estamos hablando de salud digital, pero entonces elementos como la teleconsulta y otros aparecían, pero como auxiliares, no como principales. Pero básicamente la interacción con el sistema, los registros, los datos, etcétera, etcétera, digamos, había gran interoperabilidad de modo tal de consolidar la información de la señora Perla y evitar gran parte de, por un lado, los problemas que surgen de no contar con toda la información, pero también los problemas que surgen entre las distintas digamos, los distintos niveles de prestaciones, atención primaria, secundaria, terciaria, en las derivaciones, contraderivaciones, en informar, cuando el médico del consultorio le informa al médico, al especialista, por qué está derivando el paciente, qué pasa cuando el especialista devuelve ese paciente al consultorio para que sea atendido, etcétera, etcétera, que hoy día, en general, son las personas las que tienen que llevar esa información, ir a comprar medicamentos, etcétera. Entonces, la visión que había plasmada era que al 2020 todo eso iba a fluir a través de las redes telemáticas, digamos, de la salud digital. Y la estrategia estaba encaminada en esa dirección. Desgraciadamente, en algún minuto alguien pensó que no sé si hubiésemos llegado al 2020, probablemente no, digamos, pero ya habíamos construido algunos peldaños importantes, y en algún minuto eso se desarticula porque a alguien se le ocurre que la cosa va por otro camino y arma otro proyecto alternativo. Y entonces no lo hemos pasado en eso. Ese es un poco el mensaje, más allá de lo específico. Que esto no se construye desarmando lo que hizo la administración anterior, sino que esto requiere de un periodo que va mucho más allá de una administración de gobierno. O sea, estamos hablando de procesos que pueden tomar 10, 12, 15 años, que no más, digamos, porque hay que ir por capas y construyendo cimientos. Y esto requiere la permanencia en el tiempo de la estrategia. Y ese es el gran problema que hemos tenido. Hemos tenido estrategias que no han durado en el tiempo porque hay administraciones porque hemos tenido problemas de gobernanza por un lado y administraciones que simplemente han cambiado prioridades, digamos.